Mis aparatitos aquí trato de medir el tiempo. Efesios capítulo número 4. El tema final de este retiro, que es a la estatura del varón perfecto. Esa es la medida, no hay nada menos. No nos podemos nosotros conformar con menos. Es la estatura del varón perfecto visto en el Señor Jesucristo. Entonces, yo quiero compartir con ustedes el tema final, que es la estatura del varón perfecto y la plenitud de Cristo. Pero como durante los 7 mensajes que se han enseñado, se han compartido acá, este es el número 8. Número 8 en la Biblia nos habla de reinicio. Y esta mañana hubo una administración de reinicio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sí? Dios está haciendo cosas nuevas. Aleluya, porque el Espíritu Santo es completamente creativo. Por eso nuestros cultos no pueden ser iguales. A veces usted va a empezar, o el músico, o el director va a empezar con un canto de adoración o un canto de alabanza, o de repente el director, el Espíritu le va a decir que se detenga y que ore porque el pueblo está cargado, porque se necesita guianza para guiar al pueblo de Dios. Por eso el arca del pacto iba sobre el hombro de sacerdotes, no sobre las personas que pueden cantar o pueden tocar, sino aquellos que tienen guianza del Espíritu y son sacerdotes. Esa es la figura, eran levitas los que llevaban el arca. ¿Se acuerda usted? Gloria a Dios. Entonces, en Efesios 4 es un pasaje tan enseñado, tan predicado, pero siempre hay algo que el Señor quiere decirnos. Hermano Espino nos habló de un poco de estructura de la iglesia. Y toda iglesia local necesita estructura. La iglesia de Cristo necesita estructura. Se tipifica al cuerpo místico como un cuerpo humano, y nosotros como cuerpos humanos tenemos estructura. Es una estructura ósea. Los médicos indudablemente saben dónde está el doctor Espino, allá está. El papel que juega la columna vertebral dentro del cuerpo humano. Y los 211, no sé si ya hay más huesos, ¿vos? 208, 209, ¿cuántos son? Están aumentando, ¿verdad? Como que encuentran más huesecillos por ahí. Imagínense, más de 200 huesos conforman lo que conocemos como el sistema óseo, pero nosotros en buen chapín decimos el esqueleto. A algunos se nos nota más y a otros menos. Bueno, ya está usted aquí contento, gloria a Dios. Es que, hermano, mire, yo me gozo con la palabra, ¿verdad que sí? Porque es como, aunque dice que es espada de 2 filos, qué rico cuando entra, ¿verdad? Algunas veces está en un lugar donde dice, ay, ya entró, digo yo. Porque a veces la palabra duele. Pero cuando es la palabra de tu Padre, aquel que preparó el plan eterno de redención y envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros, qué maravilloso es saber que aunque tu Padre te esté corrigiendo, es tu Padre. Y lo hace por amor, porque te tomó por hijo. Aleluya, ¿cuántos dan gloria a Dios? Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor. Mire dónde estaba Pablo por la predicación del Evangelio. Me gusta cuando un apóstol ruega. Yo voy a hablar muchas cosas hoy, pero lo más rápido que pueda. Pero, ¿usted se ha dado cuenta que el perfil apostólico de estos tiempos, ningún apóstol ruega? Exige, ¿cierto? Pero el perito arquitecto de la iglesia, aquí en Efesios 4 dice, yo pues preso en el Señor, no dice os ordeno, dice os ruego. ¿Lo leyó? Eso marca el carácter de un apóstol genuino. Yo me asusto, mis hermanos, como
después de tantos años de oír sobre los 5 ministerios, la iglesia siga siendo analfabeta en cuanto a los 5 ministerios. Y ese analfabetismo hace que cualquiera que no encaja en los parámetros bíblicos se defina como esto, como esto, como esto, como esto y como esto. Y todo el mundo dice, amén. Hoy más que nunca nosotros necesitamos en esta recta final de la iglesia ser responsables. Usted como oveja, usted como servidor, como ministro especialmente, necesitamos ser serios en el estudio de la palabra. Para que no nos den a tole con el dedo. Sino que cada vez que nosotros estamos escuchando la palabra del Señor, el Espíritu Santo, que es el autor y que dice que nos convenía que se fuera el otro Paracleto, el Hijo, para que viniera el Espíritu Santo, Él nos iba a enseñar todas las cosas, aún las que estaban por venir. Entonces la dependencia con el Espíritu Santo que está dentro de nosotros hoy más que nunca se hace vital. Por eso los ministros del Espíritu, donde obviamente están involucrados los famosos 5 ministerios, ruegan y sirven. Porque el Señor dijo, el mayor entre ustedes será el servidor de todos. Entonces, ¿cuándo nos cambiaron el perfil? Y ni cuenta nos dimos. Ningún tipo de actitud de servicio. En los perfiles que vemos en los 5 ministerios actualmente, que de repente ni siquiera los enseñan porque ni siquiera saben enseñarlos, pero actúan de tal manera que establecen un perfil. Y nosotros hemos creído que así es la cosa. Pero lo que yo veo acá es que dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que soy llamados. ¿Usted ya fue llamado? No los veo muy convencidos. Ni a los pastores que están aquí los veo convencidos. Diga amén. Hermano, tenemos que tener convicción. Parte de la madurez es que usted adquiera convicciones. Parte de la madurez es que usted sea enfrentado a la revelación de la palabra de una manera personal para no ser un repetidor como un lorito de lo que le dicen otros. Y que genera que se multiplique generalmente los errores doctrinales. Con uno que se equivoque, lo pasa a todos y todos dicen amén. ¿Y dónde está el criterio ministerial? ¿Y dónde está el estudio de la palabra? ¿Y dónde está la voz del Espíritu que nos confirma? Por eso el amén no sea automático, nos recordaba el hermano Espino, es cierto, no sea automático. Los cristianos automáticos, uno dice, hermano, por favor métase un tiro, amén dice. Porque ni siquiera se detienen a pensar qué es lo que le están diciendo. Hermano amado, ¿me está entendiendo? Con toda humildad, en el verso 2 dice, y mansedumbre, con paciencia. Hermano, virtudes que no vemos en los ministros de hoy, mucho menos en los apóstoles de hoy. Yo no estoy en contra de los apóstoles, pero sí estoy en contra de todos los falsos, que se cuentan por miles. Nosotros tuvimos la bendición de conocer uno genuino. Y quizá por eso nos quedamos trabados, ¿verdad? Porque no encontramos esos modelos actualmente. Pero obviamente los ministerios de parte de Dios, que son respaldados por Dios, tienen señales, pero tienen carácter apostólico. Usted debería de leerse de memoria y aprendérselo y meditar 1 Corintios 4 y 2 de Corintios 4, donde puede ver el carácter ministerial de un apóstol.
Debe tener bien claro en su mente Primera de Corintios capítulo 9, donde se ven 3 señales importantísimas que algunos ahora se han atrevido a cercenar de la Biblia al decir: no es necesario que un apóstol vea al Señor resucitado. ¿Y quién dice eso si la Biblia lo dice? Porque como no los miran. Nosotros necesitamos ser celosos de la palabra. Porque si no somos celosos de la palabra a estas alturas de tanta confusión doctrinal, ¿no dice la Biblia que los escogidos, si no se acortara el tiempo, también seríamos ¿qué? Engañados. Los escogidos, hermano amado. Quiere decir que la operación de error de 2 Tesalonicenses capítulo 2 ya empezó. Y nosotros bien, gracias, ¿verdad? ¿Y por qué empieza la operación de error? Yo no estoy leyendo esos versos porque si no nos tardaríamos no sé cuánto tiempo, pero sé que usted lo sabe y si no apúntelo. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y verso 1 en adelante. Por cuanto no tuvieron amor por la verdad, yo, dice Dios, los entregué a una operación de error. ¿Quién los entregó? ¿Fue el diablo? No, fue Dios. ¿Y quién le mueve la mano a Dios para lo que Él decreta? Pero note usted que es por cuanto no tuvieron amor por la verdad. Eso quiere decir que conocieron la verdad, pero no tuvieron amor por ella. Entonces dice: los entregué a una operación de error para que crean a la mentira. Por eso es muy fácil ahora darnos cuenta que hay gente que cree sus mentiras y las sostiene. Y qué casualidad que aquellos que tenemos testimonio de parte del Espíritu Santo de la verdad de Dios, nosotros somos los religiosos y los equivocados. Porque vendrá tiempo que llamarán a lo malo bueno. Llamarán a lo malo bueno y a lo bueno le llamarán malo. Entonces, usted nota que Pablo dice: con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Esa es la comunión. En 4 cosas perseveraba la iglesia del principio en Hechos capítulo 2 y verso 42. Perseveraban en la doctrina. ¿De quiénes? Dice del apóstol. Qué llamativo, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser acuciosos al darnos cuenta que no es solo singular, es plural. Los apóstoles, porque da la casualidad que el Señor enseñó a 12, pero uno no quiso, así que quedaron 11, pero fue sustituido, porque había que ser sustituido por Matías y eran 12, número de gobierno. Había que cubrir las áreas en Israel, porque la iglesia empezó, hermano, judía, 120 judíos, ahí no había ningún gentil. Pero ya venía el trabajo para los gentiles y el Señor en su misericordia nos alcanzó a nosotros los gentiles y está por terminar la plenitud de los gentiles. Y entonces dice que va a volver a tratar con Israel. Hermano, dígame si usted está entendiendo y si está creyendo estas cosas. Usted, hermano, usted es pente. Mire, yo estuve en la tradición evangélica 10 años. Entonces a mí me cae mal cuando los pentes no hacen nada. Porque digo, puchicas, como decimos en Guatemala. Me metí a una iglesia bautista, presbiteriana, ¿o qué? ¿Qué hace el pente? Gloria a Dios, aleluya, sí, amén. Porque cuando usted dice amén, usted está diciendo, sí, así es. Como quisiera que los latinos tuviéramos un cachito de lo que tienen los morenos. Un cachito. Para dejar de ser tan tiesos. Creemos que mientras más circunspectos, mejor. No, hermano. El problema de la iglesia es que está demasiado sobria. Tenemos que aceptar. Tenemos que empezar a aceptar el diagnóstico del Espíritu, hermanos. Y el diagnóstico del Espíritu es que usted y yo
Quizá antes de la pandemia andábamos medio cruzados y después de la pandemia quizá más cruzados todavía. Mire, usted ha oído testimonios de personas que han estado a punto de morir y que Dios les da otra oportunidad. Bueno, esos hermanos están con fuego. Entonces yo digo, ¿será que necesitamos uno de esos trabajitos, hermano? Como que hasta que estamos en el límite entre la vida y la muerte, clamamos como Pedrito que se estaba ahogando. Sálvame. Si él se echa una su oración de esas que a veces nosotros echamos todas retóricas, Señor Dios del cielo y de la tierra, si él se echa una de esas se ahoga. Él solo dijo, sálvame, glu, 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 glu. Y el Señor lo salvó. Esta pandemia es para que despertemos. Ya está casi pasando, pero no sabemos qué más viene. En la ruta final de la iglesia, hermanos amados, o nos preparamos o nos fundimos. Estamos hablando de madurez, pero yo no quisiera que 8 temas que han sido enlazados por el Espíritu Santo de una manera maravillosa, porque Dios nos da esa gracia. Nosotros no nos sentamos a decir, bueno, tú decís esto, yo digo esto. No, es el Espíritu Santo el que hace las cosas. Así era con el doctor Ríos, los retiros, así era. Entonces significa que nosotros tenemos que estar solícitos, verso 3, aguardar la unidad de espíritu. Solícitos. Solícitos dice que es usar velocidad, estar pilas. Hermano, los cristianos ya no podemos estar lentos, puras tortugas. ¿Cuánto tiempo llevas de ser cristiano, hermano amado? Tal vez fuiste cristiano 20 años o 5 años o un mes en tu país y veniste a este país y la cosa se puso seria. Has tenido que trabajar 2 o 3 trabajos y el sueño americano se convirtió en una pesadilla americana. Pero lo cierto es que ya es tiempo de que despertemos. La iglesia del Señor, la iglesia novia, la iglesia casadera necesita madurar. El libro de los Cantares en su capítulo 8 dice una frase tremenda y dice, ¿qué haremos cuando vengan a pedir a nuestra hermanita si no le han salido pechos? ¿Sabe que así está la iglesia? Sin pechos. El Señor viene por una iglesia completamente formada, sin mancha y sin arruga. 30 años de cristianismo y todavía usted se pelea por ciertas cosas. Aquí está diciendo solícitos, procurar, hacerlo pronto, hacerlo de una manera ferviente para guardar la unidad del espíritu. Qué bueno que mi pastor me enseñó a mí una frase con la que él definía de una manera muy sencilla la unidad del espíritu. Para no echarnos un speech aquí teológico, ¿verdad? Y que nos quedemos igual. Él decía, la unidad del espíritu es, te amo, aunque no creamos lo mismo. Mire, en esta comunión tan bonita que hemos tenido, los ministros que estamos aquí, si nos dieran un tema y todos fuéramos sinceros, y en una mesa redonda diéramos verdaderamente nuestros puntos de vista, encontraríamos diferencias. Pero para tener unidad del espíritu necesitamos amarnos, no comernos, amarnos. Por eso, mire hermano, Comunión Internacional de Ministerios Elimini no es un eslogan, surgió en el 2005 bajo una necesidad de estar juntos, aquellos que queríamos todavía enarbolar la bandera por la verdad de Dios. Cuando cientos de ministros enarbolaban la bandera de la mentira y de las herejías. ¿Aló? No es casualidad que 10 ministros nos juntamos, 10 es número de prueba. Y así surge CIME, diciembre de 2005.
Pero surgió con el anhelo de ser amigos los ministros. Y yo me gozo que Rigo me ha aguantado 17 años. Aparte de todo el tiempo que nos conocimos antes, ¿verdad? Pero hemos caminado con Rigo y él me ha aguantado a mí y yo le he aguantado a él. Porque dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Lo mismo con Alex. Él se acerca a Sim en el 2010. Tú empezaste en el 2005 junto con tu hermano Oscar. Esos 10 ministros, 4 quedamos. Y llamativamente se han ido los que les ha agarrado el gusanito de ser apóstoles. Mire, hermano, ¿cómo nos gloriaríamos y nos gozaríamos, hermano, que todos los que se dicen ser apóstoles lo son? Porque esta iglesia, o mejor dicho, la iglesia, no estoy refiriéndome a la local, la iglesia en la tierra estaría lista para irse con el Señor, con tanto ministerio apostólico genuino, que tiene como propósito edificar la iglesia. Pero si somos honestos, la iglesia está peor que antes de la pandemia. Seamos honestos, hermano. No pretendamos vender algo que no es cierto. Quizá nosotros los mismos ministros hemos luchado con muchas cosas. Pero usted también como oveja y como servidor. Algunos ni siquiera ya no sirven. Porque el que no sirve, no sirve. Se fueron al mundial. Y no el de Qatar. Aleluya. Entonces, ¿está usted dispuesto a amar a su hermano aunque no crea lo mismo? Dice la palabra que el Espíritu derramó el amor ágape en nuestros corazones. Porque el amor ágape es el único que te puede permitir amar aún a tu enemigo. Yo no puedo entender cómo un ministro de Dios tiene enemigos. O cómo tú que eres servidor tienes tus enemigos. Si dice la palabra que el Espíritu Santo derramó en tiempo pasado, derramó el Espíritu Santo el ágape. Esto no es ya de solo discursos, hermano. Esto es que la palabra realmente penetre. Se ha hablado que la palabra entra, Hebreos 4:12, como espada de doble filo a la división del alma y el espíritu. ¿Qué es eso? En el alma están los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Dejemos de ser almáticos ya. Los almáticos se van a quedar para volverse espirituales en la tribulación. El almático es el que se deja llevar solo por conceptos intelectuales o se deja llevar por sentimientos y toma decisiones en base a sus razonamientos o en base a sus sentimientos. Pero afortunadamente la palabra de Dios llega a la división del alma y del espíritu. Quiere decir que se va más allá del nivel del alma. Por eso mi pastor decía: dejen que el espíritu ministre los espíritus. Porque usted, hermano, tiene espíritu, porque ya está vivo. Si no, sería un religioso evangélico más, de los que hay miles y miles en el mundo. Pero a usted ya le dieron vida a su espíritu. Y dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Él es el espíritu de vida. Él nos dio ya vida. Es la vida Zoe, es la vida del espíritu, la que ya tenemos. Y tenemos que tener testimonio que somos hijos de Dios. Aleluya. Si nosotros nos dejamos permear, o mejor dicho, entramos en la conciencia que el amor de Dios ya fue depositado en mi corazón. Lo dice la Biblia. ¿Por qué lo voy a rebatir? Pero la pregunta es: ¿por qué no nos amamos?
Hermano, a veces nos abrazamos y por detrás estamos metiendo el cuchillo. ¿Aló? Así somos los hombres. Y por supuesto las mujeres, hablo en términos genéricos. Nuestra naturaleza es mala. Pero Cristo ya murió en la cruz del Calvario para llevarnos de ese reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, si nosotros lo permitimos y nos dejamos de tanto cuento. Alguna vez los guatemaltecos saben de los sombreritos de esquipulas. ¿Ha visto usted un sombrerito de esquipulas, los guatemaltecos? Llenos de cuentos, llenos de cosas. Entonces dice, vos pareces sombrerito de esquipulas, solo cuentos sos. Si no es esto, si no es aquello, si no aquí, ya no hay tiempo, mis hermanos. O el Señor ya viene o tú te vas. Porque hay dos inminencias. Nosotros solamente ponemos atención a una de las inminencias, que es la venida del Señor en su parucía. Pero hay otra inminencia, que es tu muerte física. Hoy estamos aquí, mañana quién sabe. Y entonces, ¿cuándo vamos a dar estatura? Dentro de unos 10 retiros más. O nos vamos a detener a dejar que el Espíritu Santo nos hable por medio de su palabra y rebase tus razonamientos, rebase tus sentimientos, rebase tu voluntad y llegue al Espíritu, para que sea una administración espíritu a espíritu. Que no entiendes, hermano, usted tiene que entender que en el Espíritu no hay razonamiento. En el Espíritu son otras cosas. Pero lo cierto es que cuando tú eres impactado por una verdad del Espíritu Santo, tú sabes que es así, aunque no lo entiendas. ¿Me está entendiendo, mi hermano amado? No estás necesitando que tu cerebro y tus neuronas te permitan entender, sino que tú sabes que te están hablando de parte de Dios y no entiendes lo que te están diciendo, pero tú sabes que es así. Solícitos es que todos nosotros estemos dispuestos a guardar la unidad del Espíritu. Mire, los que me conocen saben que yo soy muy directo y me meto en graves problemas por eso. Pero este retiro ha sido de bendición. Porque hay afinidad de espíritus aquí. Los que predicamos, los que enseñamos, sabemos que cuando hay estorbos espirituales, la palabra rebota, no entra. Y le regresa a uno y uno dice, a lo mejor ya no predico, Señor. Pero aquí yo he percibido, y yo creo que todos los hermanos también, usted los ha visto fluir de parte del Señor, porque es el Señor el que en su misericordia nos quiere hablar. Aleluya. Pero necesitamos volvernos guardianes solícitos de la unidad del Espíritu, porque la unidad de la fe viene después. Estoy convencido que la unidad de la fe no la vamos a lograr los hombres. Va a ser el Señor cuando en su parucía aparezca. Resucitado el Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1 dice que Él se presentó vivo con pruebas indubitables. Así dice, ¿no? Y les habló tocante al reino de Dios. Un resucitado ya en el siglo venidero, hablando con hombres que estaban todavía en la edad presente, en una intersección de esferas. Y mi pastor, porque hermano, disculpe que que hable del doctor Ríos, porque fue mi maestro, fue mi pastor. Y yo no voy a venir aquí a saludar con sombrero ajeno. Eso no es mío. Pero a este varón le dijeron que ese fue el discipulado del 7º nivel. El que un resucitado enseñara por 40 días a hombres falibles como nosotros. Pero ¿sabe qué va a pasar? Eso se va a repetir. Y estoy de acuerdo con que la mayoría no dijo nada. Porque usted no tiene que decir amén, ya le dije que no sea automático.
pero estúdielo. Una vez más le digo que la oveja, siempre decimos cuando enseñamos sobre la tipología de la oveja, que la oveja no tiene visión, porque en realidad las ovejitas a 3, 4 metros ya no miran. ¿Sabe usted que así son las ovejitas? Entonces el pastor las tiene que guiar. Pero hermano, ahora usted es oveja. Tiene que pedirle esos ojos espirituales y oídos espirituales al Señor para que no se lo tontee. Porque de usted va a ser la responsabilidad de la estatura. Señor, es que fíjate que esto y esto y esto pasó, y te va a decir esto. ¿Y cuántas veces Dios no te hablé? ¿Te acuerdas aquella noche y aquellos días en los que unos hermanos de Guatemala te fueron a decir esto y esto y esto y esto? Ah, sí, Señor. ¿Y por qué no lo hiciste? Y no vamos a entregar cuentas de todo, pues. Y dice, al que más se le da, más se le va a demandar. Si usted no está dispuesto, si no estamos dispuestos nosotros en esta recta final a poner en práctica la palabra, es mejor no escucharla. Porque nos estamos condenando. Porque al que más se le da, más se le va a demandar. Yo sé que todos nosotros somos buenos para las excusas y vamos a poner todas nuestras excusas, pero hermano, mire, solo la mirada con ojos de fuego que vio Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis nos va a ver y nosotros vamos a quedar. Ni siquiera va a hablar. ¿Cierto? Aquí parecemos picos de oro dando nuestras excusas para justificar nuestra manera de vivir y para justificar nuestra inmadurez, pero allá solo vamos a poder agachar la cabeza. Sigo, no sé cómo va el tiempo, yo creo que ya me comí todo el tiempo, 49 minutos, Señor Jesús, yo creí que acababa de empezar a cantar. Ya vamos a terminar porque hay Santa Cena. Dice, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, entre nosotros debe haber paz. Mire, si somos hijos de Dios, aunque no creamos lo mismo, los ministros tenemos que tener paz. Todo lo que se quiera justificar de alguna manera para no tener paz, yo creo que no proviene de Dios. Un Señor, dice, 4, un cuerpo y un espíritu, como también sois llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, elementos que nos unifican, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Tengo que irme rápido. Vamos al verso número 11, desde el 10. El que descendió, el mismo es el que también subió, está hablando de Cristo, sobre todos los cielos. Aquí viene la polémica, ¿son 7 cielos, son 10 cielos o son 3 cielos? Hay, en el otro retiro hablamos de eso, porque para todo hay ahorita. Pero aquí dice cielos, subió sobre todos los cielos, entonces por lo menos hay más de uno, ¿verdad? Sobre todos los cielos, para cumplir todas las cosas, y Él mismo es Cristo. Entienda bien, la cabeza de la iglesia, la cabeza del cuerpo, Él constituyó, aquí dice en la versión Reina Valera, Él mismo dio unos ciertamente apóstoles. Bueno, voy a pasarme a la versión Las Américas. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién lo dio? ¿Y quién los constituyó? Él. No solamente hay falsos apóstoles y falsos profetas, hay falsos maestros, hay falsos evangelistas, hay falsos pastores. Dice amén. Entonces por eso vuelvo a la carga. Oveja, abre tus ojos. Abramos los ojos. Eso sí, no esos ojos carnales, sino los ojos espirituales que nos van a dar testimonio. Ahora, ¿cuál es el propósito de los famosos 5 ministerios que se tipifican en la mano? El apóstol, el pulgar, el índice
profeta, señala, el mayor de todos, el evangelista, porque es el más famoso. Solo que ahora ya casi no hay evangelistas en los estadios, ¿verdad? El anular, el pastor y el chiquitito, maestro, para destapar oídos. La mano de Dios que moldea al cuerpo para que tome la forma de Cristo. Pero ya se da cuenta que en el contexto los 5 ministerios tienen que estar en unidad, aunque no crean lo mismo. Entonces el ataque del enemigo es dañar la unidad. ¿Ya se dio cuenta usted de eso? Pero parte de nuestra madurez es que nosotros busquemos la unidad. ¿Aló? Muchos no la van a querer, pero en cuanto esté de vuestra parte, dice la Biblia, estad en paz con todos los hombres. Y si eso abarca a todos los hombres, ¿cómo no va a abarcar al cuerpo de Cristo, hermano? ¿Cuál es el propósito? Entrando en la ruta final del tema. No me va a dar tiempo de hablar de la estatura del varón perfecto y de la plenitud de Cristo, que era el tema, pero lo dejamos para otro día. A fin de capacitar a los santos. Si nosotros los ministros no capacitamos, no funcionamos. Los 5 ministerios. ¿El evangelista también? Sí, también. ¿El profeta? Sí. ¿El apóstol? También. Los 5 ministerios están para equipar. Si en este retiro usted salió un cachito, un poquito equipado, nosotros nos podemos ir tranquilos, hermano Río, hermano Alex y los pastores que venimos. Pero si usted no aprovechó nada, no fuimos lo suficientemente guiados por el Espíritu para poder, y no obtuvimos la gracia de Dios para equiparlo en algo, entonces perdimos nuestro tiempo y usted también. Aquí es o blanco o negro. Por eso es que muchas veces cuando oímos a alguien que se la pasó contando chistes de usted, ja, 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 hay buenos contadores de chistes en los púlpitos, solo que cuando usted sale dice, ¿y de qué habló? Estuvo buenísima la cosa, pero ¿de qué habló? ¿En qué lo ayudó para usted ser un mejor hombre? Para ser usted una mejor esposa, un mejor hijo. Dice que el propósito de los 5 ministerios no es para ser famosos, es para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces quiere decir que la capacitación que usted recibió estos 3 días lo tienen que llevar al servicio, aunque poquitos amenes. Yo la próxima vez voy a traer mi grabación de amenes. Así me siento un poquito más cómodo. Voy a poner amén. A ver. Ya lo hice reír. ¿Hasta cuándo duran los 5 ministerios? Si ya lleva 2000 años la historia de la iglesia. Aquí dice hasta dónde. Unos han dicho que desde el primer siglo, cuando se llenó el canon bíblico, ya no hay necesidad de apóstoles ni de profetas. ¿Ha oído usted esos argumentos de la tradición evangélica? ¿Me entienden, hermano? Y aquí dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esta ya no es la del Espíritu. Entonces, ¿cómo definimos la unidad de la fe? Creer todo lo mismo. Pero eso ya le dije, no lo vamos a lograr nosotros. Es el Señor el que le va a ver. Mire, hermano, qué lindo va a ser cuando venga el Señor y nos venga a decir, y nos vengan a juntar a un montón que tienen diferentes criterios, que solamente en los eventos escatológicos no nos ponemos de acuerdo usted. Unos dicen que el Señor viene a la mitad, otros que vienen antes, otros que vienen después, otro que ya no viene. Y el Señor va a venir a decir, miren mucha, porque va a hablar como guatemalteco con los ministros guatemaltecos. Ustedes sí que de una vez, hombre. No les dije esto, y es porque así le hablaba a los discípulos. ¿Cuántas veces les dijo que iba a resucitar? Y no entendían. Tuntunes iguales que nosotros.
¿Cuántas veces les dijo que iba a morir y no lo creían? ¿Cuántas veces has oído que el Señor viene y todavía no lo crees? Porque tu manera de vivir indica que no lo crees. Porque tus prioridades son otras. No, es que yo todavía tengo que hacer mis 3 casas. ¿Y no te basta con una, pues? No, es que yo tengo que comprar mi carro tal. Pues con ese carro ojalá que vueles, porque el anticristo te va a agarrar. Ay, hermano Sergio, tan bonito que había predicado antes usted. Termino. Y dice, hasta que todos, quiere decir que los 5 ministerios van a estar vigentes, hasta que todos, y mientras no hayamos llegado a la unidad de la fe. Y estoy hablando, y uno podría hacer un análisis generacional de la historia de la iglesia. Pero dice, y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Esa es una palabra que en el griego epignosis. Gnosis es conocimiento. Epi es una preposición que enfatiza, es tener todo el conocimiento del Hijo de Dios. Hermano, nosotros apenas conocemos algo de Cristo. Porque si conociéramos todo de Cristo, hermano, ay, no sacarían a la gente de las iglesias. Pedirían vigilias de día. Pero en cambio, usted ya está viendo la hora y falta la Santa Cena. Y si hubiera un buen programa o alguna cosa bonita ahí, que de esas que como publicitan, algunos pues ya se hubieran ido. A la condición de un hombre maduro. Note, primero se alcanza unidad del Espíritu. Entre nosotros debe haber unidad del Espíritu, hermano. Se va a alcanzarla a través del trabajo de los 5 ministerios, la unidad de la fe. Se va a alcanzar el conocimiento pleno del Hijo de Dios para obtener la condición de un hombre completo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Termino con los versos del 14 al 16. ¿Cuál es el objetivo de obtener esas cosas? Para que ya no seamos nepios. Esa es la palabra que aparece ahí. ¿Se acuerda que dijimos ayer de los nepios? Cristianos inmaduros, cristianos que ya no crecieron, cristianos enanos. Para que ya no seamos nepios, niños. Hermano, las iglesias están llenas de nepios. Y eso habla mal de nuestro trabajo ministerial. Porque nuestro trabajo ministerial, de los 5 ministerios, por eso bienaventurado el pastor que no es egoísta. Porque si no es maestro, que invite un maestro de vez en cuando. Si no es evangelista, que invite un evangelista. Obviamente, los profetas y los apóstoles hoy hay que tener mucho cuidado, porque vienen a imponer. Qué lindo que nuestro pastor, ¿verdad, hermano Otto? Decía, y eso lo aprendimos nosotros bien. Cuando yo llego a una iglesia, siendo la cabeza de su área, yo me sujeto al pastor. ¿Decía eso o no decía eso? Pero nosotros donde llegamos nos sujetamos al pastor. Oh, usted es un presbítero. ¿Y qué diferente es eso? Es una función. Tiene su motivo, pero eso no significa que yo venga con una prepotencia. No, venimos a un lugar y nos sujetamos al ministro. Porque así nos enseñaron. Para que ya no seamos niños. ¿Qué pasa con los niños? Aquí da rápidamente, hermano, una característica. Dice que estos nepios, está hablando de niñez espiritual, son sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por los métodos. Ahí dice artimaña, pero es metodía, de donde viene métodos, por los métodos del error.
Hoy me pongo la mantilla. Hoy no me la pongo. ¿Y dónde está tu convicción? La mujer que cuando profetiza y cuando ora no se cubre la cabeza, usted sabe lo que dice la Biblia. Claro, es tema polémico. Pero a quien se le revelaron, se lo revelaron. Diezmo o no diezmo. Ahí mi maestro de la internet dice que ya no hay que diezmar. Entonces yo no diezmo. ¿Qué? Que te revelen el diezmo. ¿Cuál es el diezmo que das? ¿Das el diezmo de Jacob? ¿Das el diezmo de Abraham? ¿O das el diezmo de la ley? El diezmo de la ley no está vigente. En eso tienen razón esos maestros. Pero el que está vigente es el que Abraham dio cuando era gentil y no había ley, con 3 características. Se lo revelaron a Abraham. Melquisedec no se lo pidió. Por eso los pastores nosotros no tenemos que andar pidiendo diezmos. Si a usted se lo revelan, ok. Segundo, es voluntario, porque no es el de la ley. El de la ley no era voluntario, había que darlo. Y tercero, el que Abraham diera al sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, diezmo, fue porque reconoció en él la autoridad espiritual sobre él. Cuando tú das tu diezmo voluntario y por revelación, le estás diciendo al pastor: pastor, yo reconozco en usted una autoridad. Aleluya, dele fuerte el aplauso al Señor. Niños sacudidos, hermano. Allá en Guatemala le decimos a las olas los tumbos, porque lo tumban a uno. Especialmente en algunas playas, ¿verdad? Que no son planas, sino que son así inclinadas usted. Y cuando viene la ola, arrastrada, segura, si no estás bien parado. Pero eso es lo que quiere decir esto: que los métodos humanos, las artimañas del error, te botan de un lado, cuando ya te estás levantando, te bota del otro lado. Y como allá la arenita es negra, esa arena volcánica, sale uno todo enlodado. Entonces, hermano, el trabajo ministerial es para que los niños espirituales dejen de ser niños. Yo no sé si el Señor en un año no ha venido, pero creemos en la inminencia de su venida. Y si el Señor nos permite volver acá, a esta casa, a esta iglesia local, yo espero no encontrarlo igual que ahora. Ahí como me encontró, pues. Porque aunque esté bien, tiene que estar un poquito mejor, por el concurso de los ministros del Espíritu, para que no me lo somate una ola por aquí y otra ola por acá, sino que hablando la verdad en amor. Ahí está la palabra clave con la que quiero terminar, porque de tecnón a huíos hay que crecer. Crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, hermano, mire, usted lo que tiene que estar haciendo es puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Él es el modelo. Cómo predicó, cómo vivió, cómo habló, cómo abrazó, cómo sanó. Él es el modelo. Porque aquí está diciendo que nosotros tenemos que crecer en base a todo lo que hemos hablado. Crezcamos. Ese es el llamado, este retiro. Y a mí me parece que el tiempo, como se acorta, nos van a dar gigantolina para crecer rápido y dar estatura, hermano. ¿De quién? Está hablando de Cristo en el contexto del verso, la última palabra del verso 15. ¿De quién todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen? Los que andamos en el 6º piso,
A veces nos duelen los codos, que es una coyuntura. ¿Le ha dolido a usted los codos alguna vez? A veces nos duelen las muñecas, es otra coyuntura. Y a veces nos agarra un poco de artrosis y se nos quedan medio trabados los dedos. Las rodillas, que es otra coyuntura. La cadera. Coyunturas. Como la iglesia es un cuerpo, hay ministerios coyunturas que le dan flexibilidad al cuerpo y le dan movilidad al cuerpo. Bienaventurados aquellos que reconocen y disfrutan y experimentan la función de los ministros coyuntura que le van a dar movilidad al cuerpo. Porque está diciendo, estando bien ajustado. Rigoberto Espino nos daría toda una cátedra médica de biología, de cómo los tendones y no sé qué otras cosas mantienen unida la coyuntura. Por la cohesión que las coyunturas proveen. Hermanos amados, a muchos de ustedes no los conocemos, pero los vamos a llevar en el corazón. Y vamos a estar orando por ustedes. Y aunque estemos a miles de kilómetros, como esto es un cuerpo místico, esperamos ser parte de la unidad, de la cohesión espiritual que el Señor quiere hacer. Dice amén. Y note que dice la cohesión que las coyunturas proveen. Entonces hay ministros que proveen al cuerpo, no ministros que se aprovechan del cuerpo. Ellos proveen. Y no están, usted dice, qué rico, hágame un cheque. No estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de cosas espirituales. Por eso Pablo dice, haced partícipe de los bienes materiales a aquellos que os hacen partícipe de los bienes espirituales. ¿Ha leído usted eso? Hoy sí ya. Conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Tenemos que funcionar bien todos. Produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Mire, hasta las profecías deben ser de edificación. Si una profecía no exhorta, si una profecía no consuela, si una profecía no edifica, no es profecía. 3 parámetros. Y edificación es la palabra oikodomé. Que Alex, que es arquitecto, y yo soy ingeniero, sabemos lo que es la construcción. En el símil de construir un edificio, que se le pone cimiento, columnas, vigas, toda la estructura de una casa para que se sostenga contra los sismos, contra todas las tormentas, vientos y todo lo que hay acá, se necesita un diseño. Y los ministros edificadores que hacen oikodomé edifican a cada uno de los miembros con los que trabajan. Últimamente yo lo que veo por todos lados son ministros destructores y no ministros edificadores. Póngase de pie, hermano amado. Ya terminamos.